Hola mis queridos videoyentes. Hoy 5 de mayo eh, voy a grabar para ustedes y en particular, como ya lo vengo repitiendo desde hace por lo menos 5 videos, 4 o 5 videos, eh, una parte introductoria a las películas que me gustaron mucho y que me sirvieron durante varios semestres lectivos a dar una clase que prometía ser muy aburrida para mis alumnas y que me la hicieron muy amena. Es decir, las películas con las que acompañé el seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación, al cual yo le llamé, más bien, el seminario de la historia de las relaciones de alteridad. Esto de las relaciones de alteridad tal vez merezca cierta precisión. Si bien ya lo toqué en videos anteriores ya muy viejos, de hace un año, poco más, eh, sí hay que aclarar, ¿no? Yo identifico a las relaciones de alteridad como aquellas relaciones interpersonales, ya sea intergrupales o interindividuales, que se constituyen, que se generan a partir de las diferencias entre los miembros. Evidentemente, casi todos estamos acostumbrados a pensar que las relaciones más importantes en nuestra vida, las relaciones interpersonales más importantes en nuestra vida, son relaciones de identidad, es decir, basadas en las semejanzas, basadas en el parecido. Una alumna se relaciona con otra alumna generalmente porque comparten gustos, porque comparten tal vez la ruta del colectivo que los lleva a su casa, o porque comparten un origen escolar, ¿no? Y entonces, dentro del montón de compañeras con que les toca convivir, pues se vinculan entre ellas por ese parecido. Pero hay otras relaciones, para mi gusto, según mi consideración, más importantes, más fundamentales, son las que se establecen a partir de la diferencia, es decir, a partir del reconocimiento del otro, de la otredad, es decir, de la calidad de ser otro y por lo tanto de ser un diferente. Y estas son a los que yo les llamo relaciones de alteridad. Recordemos que el prefijo alter significa otro, está en alternativa, está en altercado, está en alteración, ¿no? En alternativa, ¿no? Es uno u otro, porque son diferentes, a veces hasta opuestos. Pero, como bien nos lo enseña la dialéctica, muchas veces, generalmente, los opuestos terminan por unirse, como sucede en el magnetismo, en la electricidad y en la procreación, en la reproducción sexual de la especie. En fin. Entonces, la palabra alteridad se refiere a eso, ¿no? Las relaciones de alteridad son las que se originan por la diferencia que tienen los miembros de esa relación. Cuando yo llego a trabajar a la normal de especialización, la formación de maestros para la educación especial, pues para mí es un mundo relativamente nuevo, a pesar de que yo había tenido contacto y relaciones muy buenas en algunas ocasiones con personas que tenían diversas discapacidades, ¿no? Y sí se entendían las discapacidades como diferencias, porque generalmente, pues a pesar de que yo digo y presumo que tengo mi discapacidad peinil, porque tengo menos capacidad para peinarme que otros, y esto es debido a una deficiencia capilar, es decir, me falta pelo, un déficit de pelo, por lo tanto, mi capacidad para peinarme es muy reducida. Y no por torpe, no porque me falten herramientas, sino porque no tengo orgánicamente que peinar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo hacer con mi pelo? Pues nada, ¿no? O sea, cortármelo de vez en cuando, en fin. A pesar de que yo presumo, pues, de mi discapacidad peinil,
Reconozco en las personas que hoy se identifican como personas con discapacidad o discapacitados, que este término ya no les gusta tampoco, no a ellos, sino a las personas que los rodean, que los protegen, que los cuidan, que los educan, sino personas que viven bajo condición de discapacidad, así les gusta decirles ahora, pues están así porque tienen una diferencia frente a quién, frente a lo que se considera el tipo normal, ¿no? La tipología normal. Y como lo normal es lo más abundante, pues lo más abundante es que, o lo más común, pues es que todos tengamos dos piernas, dos brazos, dos manos, dos ojos que ven más o menos bien, de miopía, astigmatismo, perdón, hipermetropía, qué sé yo, pero nada grave, ¿no? No es la ceguera, no es la debilidad visual. Lo mismo sucede con nuestros oídos. Casi todos oímos más o menos bien en un rango, ¿no? Que ni nos hace hiperacúsicos, es decir, que oímos de más. Estas personas sufren, ¿no? O los que conocemos como sordos o hipoacúsicos. Eh, porque pues, todos oímos dentro de cierto rango de volumen, ¿no? No sé cuál. Lo mismo sucede con la inteligencia, estamos en un nivel intermedio, ¿no? No somos deficientes mentales, ni tampoco somos superhabitarios mentales, es decir, genios superdotados, ¿no? No, son unos cuantos los que se disparan de este rango normal. Entonces, y esto sucede en todos los ámbitos, no solo en nuestras capacidades perceptivas o nuestras capacidades motrices o en nuestras capacidades intelectuales o en nuestras capacidades expresivas. No, sucede incluso en las cosas sociales, ¿no? Lo normal es el término medio. Yo vacilaba con una frase que le robé a un buen amigo, Jorge Mancera, que hace muchos años se definió como un gran mediocre y me pareció maravilloso, ¿no? Porque dentro de mediocridad puede ser el gran mediocre, ¿no? Es decir, en ese rango se dan la grandeza, la bajeza, ¿no? En fin. Entonces, las relaciones que se establecen a partir de la diferencia, yo les llamo de alteridad, porque destacan eso precisamente. Son relaciones que se establecen por una diferencia básica. Y los ejemplos más contundentes y más claros son, por ejemplo, la relación que permite la procreación y por lo tanto la preservación de la especie humana. ¿Esto qué es? La sexualidad. La relación heterosexual, a todos los niveles, a nivel genital, a nivel sexual, a nivel erótico, a nivel amoroso, la relación heterosexual es una relación que está basada en la diferencia. En el 68, después del 68 francés, cuando empezaban estos movimientos de protesta juvenil que dieron paso a la cultura juvenil, a la irrupción de la cultura juvenil a finales de los 60, principios de los 70, había un cartel, un póster muy bonito. Dos bebitos muy parecidos están sentados con su pañal puesto. La toma es de frente, la fotografía se toma de frente y los dos están levantándose, viéndose, o sea, jalando el calzón hacia adelante, el pañal hacia adelante y viéndose sus genitales. Era un cartel francés y decía Vive la différence, viva la diferencia. Y claro, a mí me gustan las mujeres por lo que ellas tienen y yo no tengo. Si yo le llego a gustar a alguna mujer o le llegué a gustar a algunas mujeres, es básicamente por lo que ellas tienen y yo no tengo y viceversa. Ellas me quieren a mí por lo que yo tengo y ellas no tienen, ¿no? Y esto es claro. Y no hay problema, no debería de haber problema. Pero hay otras relaciones también muy importantes, por ejemplo, la relación didáctica.
Yo le llamo a la relación didáctica la relación que permite el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Estos son indisolubles, ¿no? En el acto educativo, es decir, en la acción intencional de educar, en la acción intencional de promover el aprendizaje en otros, es decir, en la enseñanza, aprendizaje, esta relación se da entre dos sujetos diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que generalmente el que enseña, vamos a decir el maestro, ¿no? Tiene más experiencias, tiene más edad, tiene más estudios en el mismo ámbito en que sus alumnos están iniciando, ¿no? Y esa diferencia es la que convierte a uno en maestro y a los demás en alumnos. No es el puesto, no es el nombramiento, no es el título, sino es esa diferencia que generalmente se traduce en años, o bueno, se expresa en años, ¿no? Generalmente el que enseña es más viejo o tiene más tiempo viviendo y experimentando lo que va a enseñar. Otra relación de alteridad que me parece, ya yo no participo de ella porque soy un ateo así de porquería iba a decir, pero no, soy ateo simplemente, no tengo a Dios ni aquí ni acá, ¿no? O sea, no creo, ni lo siento, en fin. Y no lo lamento tampoco, ¿eh? La relación entre el cura, el sacerdote, el ministro de culto y sus feligreses también es una relación de alteridad. Los feligreses reconocen que el cura, el sacerdote, llámenle como quieran, tiene una relación más directa, más cercana con la deidad en la que se cree que ellos. Y por eso es que el cura, el sacerdote, en materia religiosa es el que manda, ¿no? Y el que enseña, y el que regaña, y el que castiga, y el que pone las penitencias, en fin. Entonces, vean, con estos tres ejemplos podría bastar para decir, las relaciones de alteridad son fundamentales. El problema es que pocos la reconocen, ¿no? Y aquí lo importante no solo es establecer la relación de alteridad, que son inevitables, corporalmente, biológicamente, genéticamente, somos producto de esas relaciones de alteridad. Pero a veces no tomamos conciencia de ellas, o a veces borramos intencionalmente la conciencia de ellas, por una cuestión que tiene más que ver con el pudor, con un falso pudor, ¿no? Como cuando se plantea una igualdad entre seres que no pueden ser iguales. Por supuesto que habrá ciertos elementos de similitud, claro que sí. Habrá, digamos, elementos de identidad entre un sujeto y otro sujeto que establecen la relación. Pero hay que estar atentos. ¿Por qué me vinculo con esta persona? ¿Por la diferencia o por la semejanza? Es decir, ¿es una relación de alteridad o una relación de identidad? Vean cómo la identidad y la alteridad son los lados opuestos de una misma moneda, pero es una misma moneda, ¿no? Las relaciones que establecemos los seres humanos unos con otros, y el problema es que a veces nos metemos gol, nos hacemos trampa nosotros mismos, olvidando las diferencias. Porque si identificamos las diferencias, es más fácil identificar las auténticas similitudes. Es decir, si tenemos una conciencia de la alteridad, tendremos una mejor conciencia de la identidad. Un ejemplo burdo, pero que me parece ilustrativo, todos los ejemplos ilustrativos son burdos, es el partidarismo deportivo, digamos, ¿no? Si yo le voy a las Chivas, que sí le voy a las Chivas, cuidado, y voy al estadio, y llevo mi camiseta rojinegra, rojiblanca, ¿no? Rayada,
pues tengo que tener cuidado de no meterme a donde están las camisetas amarillas, ¿no? Ya sean de los Pumas o del América, ¿no? Y somos capaces hasta de matarnos, ¿no? En una reyerta ahí, una batalla campal entre los partidarios de un equipo y los partidarios de otro equipo. Es frecuente, ¿no? Que se armen los guamazos y los botellazos y los trancazos y que haya heridos, muertos, golpeados, en fin. Por un partidarismo, es decir, por una alteridad. ¿Por qué? Porque la identidad es muy fuerte, ¿no? Yo me identifico con nosotros Chivas, tratándose de fútbol. Pero no me identifico, me siento ajeno, me siento otro frente a los partidarios de otros equipos. Ah, pero eso sí, cuando juega la selección mexicana, cuando juega el Tri famoso, todos, Pumas, Chivas, americanistas, todos estamos con el Tri. Y entonces, y todos estamos felices echándole porras a nuestro equipo tricolor. Y claro, detestamos al equipo contrario. Si hay algunos partidarios de la selección nacional de fútbol que juega contra México, lo odiamos en momento. En lo que duran los 90 minutos y en lo que duran los festejos o las deploraciones por el resultado de ese partido. Ahí está el juego de identidad y alteridad. ¿Sí? Además es dinámico, ¿no? Llega el momento en que esto cambia. Si yo fui maestro de eh, aspirantes a ser profesores, y me admiraron y me quisieron y se vincularon conmigo y decían que se identificaban conmigo, pues yo les señalaba, sí, te identificas conmigo, gracias, qué bueno, pero entiende que básicamente hay una diferencia, ¿no? Y esa diferencia yo no la llevo no la llevaba pues a las posturas autoritarias o mandonas o descalificadoras, ¿no? Porque yo trataba de hacer un balance entre mi conciencia de identidad, ¿no? Con quién sí me identifico y con quién no, y mi conciencia de alteridad. Yo sabía por qué estábamos vinculados. Les decía a mis alumnas, si ustedes me ven, ya en la etapa final pues, de mi carrera magisterial, de mi trabajo como maestro, si ustedes me ven en la calle, es más, ni me ven, ¿no? Yo paso desapercibido, soy un viejo, chaparro, fachudo, ni me van a ver, ¿no? Pero aquí, en el ámbito escolar, en esta relación didáctica, sobre todo en la clase, me ven con admiración. Es más, me atrevo a pensar que a algunas hasta les gusto, ¿no? ¿Por qué? Por alteridad, ¿sí? Y esa alteridad de repente desaparecía cuando nos encontrábamos en la calle. Yo era un X, ¿no? Nada notable, nada llamativo, en fin. Este es así, digamos, los rudimentos de esta relación de alteridad. Entonces, cuando yo tenía que dar mi curso, cuando tenía que dirigir el seminario, que además yo le puse sigotario y también vean el tercer, no sé si es el segundo o el tercer video de mis videos, explico por qué sigotario. Porque mis mismas alumnas me hicieron ver, cuando les pido que vieran qué significa el seminario como modalidad didáctica, no como institución formativa de sacerdotes, encuentran que la palabra seminario proviene de la palabra semen, ¿no? Y la palabra semen también, no sé cuál es primero, ¿no? Si semilla o semen, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, sino que se interpretan como iguales. Entonces hay un momento en que, discutiendo esto en un grupo, una alumna pregunta así, alarmada, entonces, maestro, ¿el semen es la semilla? Y ponga y me pegan. Y dije, no, no, el semen no es la semilla. ¿Cuál sería la semilla? Y una, por supuesto, feminista, dice,
el óvulo. No, tampoco. Porque ni uno ni otro dan origen a un nuevo ser. Los seres humanos, los varones, los hombres, sobre todo cuando somos adolescentes, ahí andamos derramando litros y litros de semen en calcetines, en los calzones, en las manos, ¿no? O sea, la masturbación, ¿no? Y no pasa nada. O sea, te tienes que limpiar y punto, ¿no? Y las mujeres cada 28 días desprenden un óvulo. Y tampoco pasa nada. Bueno, sí, tienen sus problemas el sangrado, el cólico. Pero no hay un ser, no hay un embarazo, no hay una gestación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la semilla? Esto casi nadie se acordaba, lo cual demuestra también el fracaso de las clases de biología de la secundaria y de la prepa, porque casi ninguno se acordaba que el óvulo fecundado por el esperma tendría que ser la semilla. Y ese óvulo, antes de que empiece a partirse, a dividirse y convertirse en una mórula, que le llaman, y la mórula da origen al embrión, y el embrión da origen al feto, y el feto cuando nace se convierte en neonato o bebé. Bueno, pero el primero, esa célula, óvulo, fecundada por esa otra célula, esperma, se llama cigoto. Por lo tanto, yo le puse a mi seminario el cigotario. Entonces, el cigotario de temas selectos de las relaciones de alteridad fue acompañado por películas. Leíamos mi artículo, lo analizábamos a profundidad, comentábamos muchas cuestiones de la vida cotidiana de ellas, mías, ¿no? Hacíamos muchos chistes, había mucho coqueteo, estaba bien bonito. Pero fue el cigotario de temas selectos de historia de la alteridad. Y las películas que hice, con las que acompañé este seminario, fueron, si no mal recuerdo, las siguientes. Una que explicara la evolución de los homínidos hasta llegar a lo que se considera el Homo sapiens sapiens, desde una perspectiva machista hasta la aparición del hombre, ¿no? Y por supuesto también de la mujer. Y sería más bien de la mujer, más que del hombre, pero bueno. Ese era un documental que se llama así, El origen del hombre, ¿no? Se los voy a platicar en otro video porque esto ya se está alargando. El segundo video era siguiendo las etapas de la historia universal, que no es más que la historia de Europa. Pues ya que aparece el Homo sapiens sapiens sobre la Tierra, ya camina erguido, ya tiene sus 1800 centímetros cúbicos de cráneo, digamos, y por lo tanto un encéfalo grande y un lóbulo frontal grande, prominente. No es el lóbulo frontal huidizo de los simios, de los changos, ¿no? Sino tenemos frente. Y popularmente, pues por eso se mide la inteligencia con dedos de frente, ¿no? No funciona así, pero en la cultura popular, pues te miden la inteligencia con la frente. Te medían, creo que ya no se usa, ¿no? Ya nadie lo usa, pues, pero mi mamá sí hablaba, ay, mijito, échate para atrás el cabello, porque, ay, los hombres de frente amplia son inteligentes, ¿no? Uy, los calvos somos inteligentísimos, por eso tenemos la cabeza brillante, ¿no es cierto? No es cierto, pero es un chiste. Entonces, esto es para hablar de cómo aparecen biológicamente, evolutivamente sobre la faz de la Tierra estos seres humanos que son estos animales que somos los seres humanos, ¿no? Y por supuesto esto abre paso a la prehistoria, o sea, todo lo que vivió el ser humano antes de que se empezara a escribir la experiencia humana. Se calcula que la escritura surgió por ahí de 3000, 4000 años antes de Cristo, es decir, apenas hace unos 6000 años, 5000 años si acaso, ¿no?
¿Y qué pasó desde la aparición del primer Homo sapiens sapiens? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues como 190.000 años, 195.000 años, por ahí. Las fechas son muy falibles en este terreno. Entonces también hay una película para la prehistoria, ¿no? Y yo escogí una película que es ficticia, pero tiene muchos rasgos de realidad, porque nos habla de los distintos homínidos o de los homínidos principales que dieron origen al Homo sapiens sapiens, o sea, al ser humano. Y este es un documental que se llama El origen del hombre. Después, la prehistoria acaba cuando el ser humano empieza a escribir su experiencia, a sedentarizarse. Ya no es el nómada que anda persiguiendo mamuts, ni el nómada que anda siguiendo los ciclos climáticos para recolectar frutos, ¿no? No, ya tienen capacidad de almacenamiento, ya producen armas y empiezan a construir ciudades, las civilizaciones. Y a esto se le llama la Edad Antigua o Antigüedad. ¿Qué tiene la Antigüedad? Como 10.000 años, si acaso, ¿no? Probablemente más, o sea, esto cambia mucho, cambia frecuentemente. Cuando yo lo trabajaba eran más o menos 10.000 años de civilización. Y después viene el esclavismo, o lo que se le llama, pues, esta edad antigua, ¿no? Esta edad antigua termina con la caída del Imperio Romano, eh, termina con la aparición ya de las divisiones políticas muy, muy radicales. Y esto es lo que se llama el medioevo o la Edad Media. ¿Por qué es Edad Media? Pues porque está entre la antigua y la moderna, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues es el feudalismo, ¿no? La sociedad vive de los productos del campo, de la agricultura, de la ganadería y de ciertas actividades artesanales en las que se producen los objetos que los seres humanos, pero sobre todo las aristocracias, usaban. Armas, espadas, arcos y flechas, arcabuces, herramientas, aperos de labranza, martillos, serrotes, cacerolas, ¿no? Se descubre, vaya, ya se manejan los metales. Este es el feudalismo, es decir, el medioevo. Y luego, esta Edad Media termina cuando los seres humanos empiezan a industrializar, es decir, a hacer la producción masiva, ya no de las actividades agrícolas, sino de las actividades de transformación de las materias primas. Y esto es el advenimiento ya del capitalismo. 3 etapas de capitalismo: mercantil, industrial y financiero. Y para estas etapas, se me olvidó, para ver la Edad Media, para ver cómo se trataba al diferente y quién era identificado como diferente en la Edad Media, hay una película que creo que también es ficticia y está basada en una novela de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa, y Jean-Jacques Annaud, el director francés, hizo una película maravillosa basada en esta novela. La verdad es que es mucho más entendible la película que la novela, porque de repente Humberto Eco escribe medio complejo y es un reto para los lectores. Entonces llevábamos El origen del hombre, La guerra del fuego y El nombre de la rosa. Para ver la modernidad o el capitalismo mercantilista, utilizaba una sola película para incluso explicar el paso a la siguiente etapa, donde ya la gran diferencia ya no se establece entre creyentes y no creyentes, entre amos y esclavos. No, 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 no. Surge el individualismo en estas épocas, porque el individualismo no ha sido eterno, en realidad tiene muy poco tiempo en la historia. Digo muy poco tiempo como, pues como 500, 600 años, ¿no? Pero se da
cuando los españoles expulsan a los moros de sus territorios y expulsan también a judíos, árabes, que eran no solo las grandes potencias del mundo, en particular las naciones musulmanas, las naciones árabes, sino que eran la vanguardia científica del momento. Pero esto se consolida ya con el inicio del proceso industrial, bueno, no al inicio, sino en los albores de la sociedad industrial, hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX. Ya hay una película, porque además ahí también se originan los sistemas escolares, tal como los conocemos hoy, no han cambiado mucho desde entonces. Bueno, sí se han expandido, ¿no? Pero también se inicia la educación especial y se reconoce a un tal Jean Itard, un médico francés, como el iniciador de la educación especial. Entonces hay una película de François Truffaut, que nos explica ya directamente esto, el caso de estudio médico, pero también de enseñanza-aprendizaje, de proceso civilizatorio, así le llamaba Jean-Jacques Janitard, a lo que hizo con el niño salvaje de Aveyron, que fue el primer caso en el que una persona, con la anuencia del gobierno de la recién instaurada República Francesa, le da permiso, incluso le financia que explorara cómo un niño que se supone se crió, se desarrolló en el bosque, sin contacto con los humanos, sí lo podía educar, sí lo podía civilizar. Entonces, bueno, el señor Itard se dedicó 9 meses, creo que sí son 9 meses nada más, a enseñarle cosas de la civilización francesa a este niño salvaje. Y así se llama la película. El niño salvaje o el pequeño salvaje. Estupenda. Evidentemente cuando, y ya estamos hablando ahí de los tiempos modernos, ¿no? Pero la modernidad no es tan moderna, porque luego viene una etapa a la que algunos historiadores le han llamado la edad contemporánea, que es cuando ya se propone una disyuntiva al desarrollo capitalista y se superan o se pretenden superar las características culturales de la modernidad y se pasa a la contemporaneidad. Y esto sucede a principios del siglo XX con la instauración de los regímenes socialistas, particularmente en Rusia, que se convierte en la que fuera la muy poderosa Unión Soviética. Y por supuesto, por el lado del capitalismo, pues ya se consolidan las estructuras, las empresas financieras, que son las que permiten la gran acumulación de capital. Eso llega hasta nuestros días y genera relaciones sociales más viciadas que otra cosa. Por supuesto, el socialismo realmente existente desaparece casi de un sopetón entre finales de los 80s y principios de los 90s. Y se instaura ya como organización social el neoliberalismo. ¿Cómo impacta el neoliberalismo hacia los diferentes? Hacia los que de alguna manera tienen no solo capacidades orgánicas distintas, superiores o menores, sino ya conductuales. Bueno, pues ahí escogí yo una película que me parece maravillosa. Es un experimento fílmico que bien interpretado, es súper ilustrativo y se llama Dogville, es decir, Pueblo de Perros. En fin, estas son las películas que voy a tratar de reseñar y explicar qué tienen que ver con nosotros en la actualidad. Pero fíjense cómo son películas. Es una serie, pues, que recorre la historia de la humanidad
desde sus antecedentes hasta una apuesta de futuro que plantea la película Dogville y que no es nada halagüeña. En fin, ya me llevé mucho tiempo, tenemos 35 minutos aquí y lo bueno es que estamos en encierro, en cuarentena, entonces pues ojalá y esto les pueda ser entretenido, interesante y ojalá hasta a veces divertido. No es mucho tiempo. Véanlo, si les gusta, pónganle el pulgarcito para arriba. Si no les gusta, pónganle el pulgarcito para abajo. Pero véanme, ¿no? Escúchenme. Creo que esto es muy interesante, creo. Y si no, en todo caso, estoy respondiendo a la petición del papá de mi nieta, o sea, mi yerno, y un poquito también, porque aquí va a haber cosas, a la petición que me hizo mi excompañera Gaby Ruiz, de explicarle por qué sí a la cuarta transformación. Creo que es una alternativa válida, interesante y eficaz contra el neoliberalismo. En fin, ya ustedes dirán.